Vamos a iniciar ya. Vaya conmigo a Éxodo 20 y vamos a leer los 10 mandamientos de un solo. Y esto va a ser nuestra lectura para toda esta serie. Que mi deseo es de que al salir de esta serie usted se sabe los 10 mandamientos de memoria. Ese es mi deseo. Mi deseo. Éxodo 20, ¿lo tenemos? ¿Amén? Dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba del cielo, ni abajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tu puerta. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Muy bien. Entonces, se dice que hay una historia que había un señor caminando sobre el sidewalk. Ya hasta se me va el español. ¿Cómo se dice sidewalk? A ver, la vía de la calle. Fine. A la orilla de la calle. Y poco adelante había un niño también caminando. Resulta que este señor que va caminando, de repente ve que el niño, se fija en el niño, que el niño va caminando tranquilamente. Cuando de repente a lo largo sale otro hombre y empuja al niño. ¡Pah! Y el niño sale volando por allá. Este hombre que lo ve se irrita, se enoja y sale corriendo a querer darle un puñazo al señor que empujó al niño. Pero cuando se aproxima, ve de que las cosas no son como parece. Resulta de que el Señor empujó al niño porque el niño no se estaba fijando que había un hoyo y se podía meter el niño. Por lo tanto, como no se estaba fijando, este otro señor empujó al niño para salvarlo de que cayera del hoyo. Pero el otro señor que va por detrás no se había fijado en ello. Él solamente vio que el Señor empujó al niño y se enojó. Pero al acercarse,
se dio cuenta la razón por qué el Señor empujó al niño. ¿Por qué digo esto? Lo digo porque muchos de nosotros tenemos una idea o un concepto de la ley. Una idea o concepto de la ley que lo estamos mirando de lejos, pero si realmente nos acercamos cerca a estudiar la ley o los 10 mandamientos, nos damos cuenta de otras realidades. Sí, al verlo de lejos podemos entender una realidad, pero al acercarnos más entendemos otra realidad. ¿Ven? Entonces, en esta serie yo quiero que estudiemos a profundidad lo que es la ley, lo que son los 10 mandamientos. ¿Ok? El día de hoy vamos a estudiar la ley y este es el tema de esta parte de la serie, la ley. ¿Ok? Voy a dar una pequeña introducción. Voy a dar una pequeña introducción a lo que es la ley para que después entremos exactamente a cada una de ellas. Entonces, el día de hoy vamos a estudiar la ley con 4 preguntas. Y esas preguntas son las siguientes. ¿Para quién fue escrita la ley? ¿Cómo debemos ver los mandamientos de Dios? ¿Cuál es el propósito de los mandamientos? ¿Y qué implicaciones tiene el no obedecer los mandamientos? Quiero, una vez más, ¿para quién fue escrita la ley? 2, ¿cómo debemos ver los mandamientos de Dios? 3, ¿cuál es el propósito de los mandamientos? Y 4, ¿qué implicaciones tiene el no obedecer los mandamientos? ¿Ya los tienen anotados? Perfecto. Lo que primero debemos de saber es de que los primeros 4 leyes que existen en los 10 mandamientos se le dice la primera tabla. ¿Ok? Los primeros 4 mandamientos en los 10 mandamientos se les llama la primera tabla. Estos 4 mandamientos son nuestros deberes hacia Dios. Los primeros 4 mandamientos son nuestros deberes. O sea que cuando leemos los 10 mandamientos o la ley de Jehová, primero inicia con 4 principios que nosotros debemos hacer referente a Dios. ¿Ok? Los 6 después es hacia nuestro prójimo, la segunda tabla. ¿Por qué quiero apuntar a esto? ¿Por qué quiero enseñarles esto? Es porque se recuerdan cuando Jesús dijo, hey, la ley se resume en 2 mandamientos: amarás a Dios Jehová con todo tu corazón y con toda tu mente y con toda tu alma. Y el segundo es igual, amarás a tu prójimo. Es porque la primera tabla se refiere a Dios. La segunda tabla se refiere a nuestro prójimo. Y esto es interesante. Here's another fun fact para ustedes. Dios, al darle la ley a Moisés, a revelarle su ley, le estaba revelando la ley que le dio al principio a Adán. Solo que era diferente. Cuando Dios creó a Adán, ojo a esto, cuando Dios creó a Adán,
Dios le puso la ley o los mandamientos en el corazón de Adán. Le dijo a Adán, de todo árbol come, pero el árbol del bien y del mal no comerás. ¿Qué le estaba dando Dios a Adán? La ley. Le estaba dando un mandamiento. Un mandamiento. Y este mandamiento era el principio de ¿qué? De su deber a Dios, obedecer a Dios, obedecer la palabra de Dios. Amén. Y vemos que cuando Adán quebranta la ley, ¿qué sucede? No solamente quebrantó la ley con Dios, pero también quebrantó la ley con el ser humano. Porque ¿qué pasó cuando estuvo Caín y Abel? ¿No tenemos el primer homicidio? Caín mató a Abel. Y eso es a consecuencia de que Adán quebrantó la ley de Dios. Si nosotros aprendemos a cumplir y a obedecer la ley hacia Dios, automáticamente estaremos obedeciendo la segunda tabla hacia nuestro prójimo. ¿Sí me entendieron? Bien, ¿para quién fue escrita la ley? La respuesta es para todos. Para todos. La ley fue escrita para justificación de los santos. Y esto lo vemos en Romanos 10:4. Dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todos aquel que creen. Porque el fin de la ley es Cristo, o sea que Cristo mismo es la ley. ¿Para qué? Para justicia, para justificación a todos aquellos, a todo aquel que cree. Para Dios hacer la ley, la hizo para todos, para los santos, es para justificación. Pero para los impíos es que condenación. Condenación. Vamos a Salmos 119, 53. Salmos 119, 53. Dice, horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan la ley. El salmista está declarando algo horroroso. Dice, el horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan tu ley. Salmo 119, 53. El salmista está diciendo, hey, me entró una clase de miedo cuando yo miré de los impíos y el resultado al ellos no obedecer tu ley. Entonces, Dios al dar la ley, al escribir los 10 mandamientos, los creó para todos, para nuestra justificación, pero también para la condenación de aquellos que no la obedecen, para aquellos que están lejos de Dios. Cuando estemos en el gran tribunal de Dios, estén los impíos, Dios los va a condenar por no obedecer su ley. Eso es para condenación de aquellos. Pero para nosotros que hemos creído es justificación. Cristo mismo nos justifica a través de Él, a través de la ley. La ley fue escrita para todos. Ahora, ¿cómo debemos de ver los 10 mandamientos? ¿Cómo es nuestro deber en observar los 10 mandamientos? ¿Qué debemos de ver en ella?
Y la respuesta es como una imagen del carácter santo de Dios. Cuando observamos la ley, cuando nos acercamos a la ley, la leemos y comenzamos a escudriñar la ley de Jehová, sus mandamientos, debemos de ver que en ella se refleja el carácter santo de Dios. Quiero llevarlos a un pasaje, Éxodo 19. Vamos a leer del 16 al 23. Éxodo 19, del 16 al 23. Dice, aconteció que al tercer día, y ojo, contexto, esto es antes de Dios darle los mandamientos a Moisés en tabla. Esto es lo que sucedió. Este es el contexto antes de los 10 mandamientos. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios. ¿Quién estaba descendiendo? Dios. Y al él descender, ¿qué sucedió? Tembló, relampagueó, una nube oscura espesa se puso por los aires, y Moisés viendo dice que despidió al pueblo: váyanse, váyanse, porque está descendiendo ¿quién? Dios mismo, ¿verdad? Y dice, y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés: desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Moisés dijo a Jehová: el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo: señala límites al monte y santifícalo. Imagínense esto. Dios está a punto de revelar los 10 mandamientos. ¿Y cómo lo hace? Con estruendo, con voz audible, con terremoto, con una nube. Imagínense su gloria descender y que todo este lugar comience a estremecerse y relámpago y todo. Y le dice: hey, haz que se santifiquen los sacerdotes y haz que el pueblo tenga su límite, porque mi santidad nadie la puede ver, porque si me ven, caen muertos. Esta es la imagen que Dios aparece a Moisés para revelarle ¿qué? Los 10 mandamientos. Cuando nosotros vemos los 10 mandamientos, debemos de verlos como la imagen o el carácter santo de Dios. En otras palabras, es un respeto. Es un respeto. Romanos 7:12 dice:
De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Cómo debemos ver la ley? Como santa. ¿Y por qué debemos ver la ley así? Porque existen dos extremos. Y quiero que aprendamos esto muy bien, lo captemos. La ley, para muchos, llegamos al extremo de que como vivimos bajo gracia, ya la ley ya no existe. Vivimos en tiempos donde decimos, salvos por gracia y ya la ley, mira, se ha terminado, ya no debemos de cumplirlas, voy a vivir la vida loca. Y llegamos a otro extremo donde decimos que sin la ley, si no obedecemos la ley, no podemos ser salvos. E incluso muchos pensamos de que si cumplimos la ley a pie de la letra, seremos salvos del infierno. Por lo tanto, me es necesario obedecer la ley. Llegamos a dos extremos. Pero si vemos la ley como el carácter divino santo de Dios, entonces ambos extremos llegarían a la mitad. Soy salvo por gracia, pero sus mandamientos hay que cumplirlos. Y el otro extremo, sí, hay que cumplir la ley, pero también no es la ley la que me salva, sino que es la gracia de Dios que me salva. Amén. ¿De qué otra manera debemos ver los mandamientos? Como un acto de amor. Como un acto de amor. Si Dios no hubiese puesto parámetros, entonces no supiésemos cómo vivir la vida. Viviésemos vivido una vida desenfrenada, o como este niño, sin fijarse el precipicio o el hoyo que estaba caminando, se hubiese ido de pico. Pero como este otro señor salió al encuentro a empujarlo, ese empuje, para muchos dirían, es muy cruel ese señor empujar a ese niño, pero en realidad es un acto de amor, porque estaba preveniendo que el niño cayera al hoyo. Son los 10 mandamientos, cuando los vemos, debemos de verlos como santa, justa y verdadera, el carácter de Dios, pero también como un acto de amor. Un acto de amor. Bien, ¿cuál es el propósito de los mandamientos? Su propósito es para guiarnos a Jesús. Para guiarnos a Jesús. Vamos a Gálatas 3:23. Gálatas 3:24. Dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Ahora, la ley Dios la escribió no porque la ley nos iba a salvar, sino que Dios dio la ley en acto de amor para que nosotros como pecadores supiésemos que no podíamos cumplirla. Por lo tanto, la ley nos conduce a aquel que la puede cumplir. Y por medio de la fe, esa ley nos justifica a nosotros. ¿Sí me entendieron? O sea que Dios escribió la ley
para que nosotros dijéramos, hey, yo no la puedo cumplir, eso es too much. Se requiere mucho, pero me lleva a aquella persona que la puede cumplir. Y por la fe soy justificado. Otro propósito de los 10 mandamientos es para bendecir nuestro camino. Bendecir nuestro camino. Vamos a Santiago 1:25. Santiago 1:25 dice, mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Este será bienaventurado en lo que hace. ¿El qué? ¿Por qué? Porque oí atentamente la ley perfecta de Dios. Oí, estuve atento a su perfección de la ley, o sea que estudié, escudriñé, estoy atento a lo que Él me quiere decir a través de las Escrituras, a través de su ley. Eso me hace bienaventurado en todo lo que soy. Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La ley, el propósito de la ley para nosotros que somos justificados a través de ella es para qué? Para que nos bendiga nuestro caminar y también para que nos guíe a Jesús, nos lleve, nos conduzca a Jesús. Y por último, ¿qué implicaciones tiene el no obedecer los mandamientos? ¿Qué implicaciones tiene el no obedecer los mandamientos? Bueno, si no obedecemos los mandamientos, el resultado será lo que dice Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar, robar, matar y destruir. Nos hurta, nos mata y nos destruye. ¿En qué manera? Se lo explico de esta manera para ya ir aterrizando este avión. Cuando el rey David desobedeció los mandamientos, cuando el rey David pecó delante de los ojos de Dios, lo primero que le pasó fue de que el pecado, el quebrantamiento de los mandamientos, le robó su gozo, le robó su paz, le robó su plenitud. O si usted habla con una persona que constantemente peca, usted lo ve y dice, mira, ese no le importa, pero hable con él sinceramente, le va a decir de que vive una vida miserable, vive una vida frustrada. ¿Por qué? Porque ha quebrantado una ley. Y el quebrantar la ley nos roba, nos mata y nos destruye. El salmista lo dijo de esta manera, Salmos 51:12.
Esta es la oración que él hizo cuando pecó. Dice: devuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Devuélveme el gozo de tu salvación. Cuando una persona quebranta la ley de Jehová, las implicaciones es de que nos roba el gozo, nos roba esa felicidad, nos roba la paz, nos roba la plenitud. No podemos disfrutar de la vida porque hemos quebrantado una ley. ¿Usted conoce a un mentiroso que viva contento por la mentira que hizo? No. Una persona que miente, tan solo mintió, hay cierta culpabilidad adentro de esa persona que dice: híjole, yo si se dan cuenta y cuando me cachen. Y no solo eso, ojo, cuando me vuelvan a preguntar, diré la misma versión. O sea que una mentira tiene que llegar a otra mentira, a otra mentira, a otra mentira y a otra mentira. Y total, que la persona vive una vida sin gozo, sin paz, sin plenitud, preocupado constantemente. Cuando nosotros quebrantamos una ley de Dios, nos roba, nos mata y nos destruye. Y no estoy hablando físicamente, pero estoy hablando espiritualmente. Por eso es que Dios, en su infinito amor, quiso volverle a entregar su ley al pueblo para que ellos pudieran vivir una vida en plenitud, en gozo, en paz, en hermandad, en armonía con Dios y con su prójimo. Ese es el propósito de la ley, guiarnos a Jesús. Al guiarnos a Jesús, nos rendimos a Él, lo amamos con todo lo que somos, y al cumplir ese mandamiento de amarlo con todo, comenzaremos a amar a nuestro prójimo. Comenzaremos a amarlo a ellos como nos amamos a nosotros mismos. Al acercarnos a la ley, realmente no es una ley para mantenernos, sino que es una ley para conducirnos en amor hacia Cristo, hacia el verdadero Dios que creó el cielo y la tierra. Entonces, la ley de Dios no es para mirarla y decir: oh, ya no debemos obedecerla, sino que ese amor que nos capta, el amor de Cristo, nos lleva a obedecer la ley. Yo no puedo decir que amo a Cristo y renunciar la ley. Yo no puedo decir, como decía Pablo, porque vivimos por gracia, ya se abandona la ley. De ninguna manera. Cristo es la ley, y por lo tanto, como Él es la ley, nosotros amamos ¿a quién? A Cristo. Y al amarlo a Él, amaremos su ley. Por eso es que el salmista dijo: oh, cómo amo tu ley. Amo tu ley. Entonces, la semana que viene, a ver, Cristo es la ley. La ley es los 10 mandamientos, y todavía implican todos los 600 y tantas que hay. Eso es la ley. Cristo en sí es la ley. Y esto lo vimos al principio,
que dice que que somos justificados por medio de la ley, que es Cristo, somos justificados. Entonces, ¿quién nos puede justificar más que la misma persona que escribió, que hizo y que es la ley? Si Cristo es la ley y esa ley nos conduce a Cristo, la misma ley nos justifica, nos santifica. ¿Sí me entendieron? ¿Ya aclaré eso? Bien. La semana que viene, entraremos al primer mandamiento. Si me hace el favor de leer Éxodos 20 del 1 al 17. Léalo, memorícese los 10 mandamientos que vamos a estar estudiando uno por uno y a su profundidad, y vamos a ver que Dios nos ama a través de su ley. Incline su rostro. Eterno Rey, mi Señor, mi Salvador, te doy gracias